En base a esto que platicamos, es importante saber qué son los problemas. Y antes de comentarlos, me gustaría por favor solicitarte que nos regales un like, que lo recomiendes estos videos a tus amigos, que compres el libro Derribando las Barreras de la Vida, en donde soy el autor, que puedes solicitarlo en Amazon o directamente en nuestro correo electrónico que aparece en este video. E incluso si tienes problemas que lo meriten, que tengas problemas importantes, puedes contactarme para una asesoría personal. Créeme que va a ser de gran ayuda para ti, para que puedas encontrar soluciones adecuadas. En base a esto, veamos un poco qué son los problemas. Y en resumen, los problemas es todo aquello que no deseamos tener, pero que lo tienes. Es todo aquello que te molesta. Es todo aquello que no satisface algo que tú deseas. Y veamos un ejemplo muy claro. Si tú quieres tener una casa de tal tamaño, de tales características, y no la tienes, al final en tu mente se vuelve un conflicto, un problema. Hay problemas que podríamos considerar que son aquellos que tienes que atacar de inmediato porque te destruyen la vida, o problemas que te van modificando la vida, como puede ser un problema con tu pareja. Hay problemas como el que te mencionaba de la casa, en donde lo que te da es una insatisfacción, pero al final de cuentas es algo que no está dentro de lo que tú quisieras tener y te provoca esa parte de inconformidad. Eso es importante que lo visualices, porque al final de cuentas, bajo este concepto, todas las cosas que no te satisfacen se convierten en algún tipo de problema. Y esos problemas tienes que definir cuáles quieres y necesitas resolver, y cuáles no son considerados importantes y que tienes que sobrellevar, o incluso olvidarte de ellos porque no van a ser problemas que te generen algún conflicto adicional o alguna situación en donde pone en riesgo algo que tú deseas muy fuerte. Reitero, a lo mejor estás insatisfecho con tu casa, pero si estás viviendo ya cómodo, eso no va a destruir tu vida, a menos de que tu cerebro, a menos de que tú mismo lo conviertas en un problema grave que termine destruyendo tu vida. Y esa es una parte importante. ¿Qué es lo que tienes tú en tu cabeza sobre ese problema? ¿Qué tanto permites que tus problemas te afecten desde la parte interna hasta la parte externa o hacia las otras personas? Y aquí tocamos algo importante, la parte interna, tú mismo. Tú generas una gran cantidad de problemas y también creas problemas que no lo son en realidad. O los puedes exponenciar de manera considerable cuando son problemas realmente pequeños. Pero también tienes problemas que están generados por las diferentes sociedades a las que estás trabajando o a las que estás teniendo una convivencia. Tu sociedad laboral, tu sociedad matrimonial, tu sociedad familiar, tu sociedad en algún deporte que desees o en algún hobby que tengas, etcétera, etcétera. Todas esas sociedades entre personas te van a generar problemas específicos que, quieras o no, también van a afectar tu calidad de vida que tienes. Es por eso que debes de tener en mente en dónde deseas estar y en dónde no. Cuando tú tienes una decisión sobre de estas sociedades o grupos o círculos sociales a los que perteneces, debes de considerar si estás dispuesto o incluso si tienes la posibilidad de realmente pertenecer a ellos, aunque sean generadores de algún tipo de problema. Y vuelvo a insistir, no todos los grupos sociales generan problemas fuertes. Pueden ser problemas pequeños, pueden ser problemas incluso de tiempo, en donde tus tiempos para poder asistir a ese grupo social no son compatibles a tus tiempos laborales y te genera una situación en tu cabeza de si deseas seguir trabajando con ellos, estando con ellos, o si lo deseas mucho, te crea un conflicto, un problema de ese deseo de estar, pero no poder asistir hacia ellos.